tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, o en este caso buenos días con ustedes. Estamos trabajando aquí hasta tarde, pero con toda la fe y todo el compromiso que tenemos nosotros los maestros del Colegio Alexander von Humboldt por la educación de cada uno de ustedes. Un saludo muy cordial, un saludo muy cariñoso para todos ustedes los alumnos del Colegio Alexander von Humboldt de la ciudad de Pisco y de la ciudad de Chincha. Estamos nosotros, mira, justo ya culminando lo que son las evaluaciones de unidad y permítame felicitarlos, chicos. Ha habido un rendimiento adecuado, un rendimiento positivo, un rendimiento bueno y que esperemos se vaya consolidando con las siguientes pruebas. Vamos nosotros a continuar en el desarrollo del curso de Historia. En este caso, estamos con el curso de Historia del Perú. Tú dirás, pero profe, ¿cómo va a ser Historia del Perú? Si por aquí yo veo como título, por ejemplo, la cultura maya, México, Centroamérica, que tiene que ver con el Perú. Lo que pasa es que dentro del curso de Historia del Perú hay un capítulo que se llama Altas Culturas Americanas. Los incas, los mayas, los chibchas, los aztecas, que son las culturas que vamos a trabajar. Por lo tanto, estamos dentro del curso de Historia del Perú. Ahora, si alguna vez de repente en un libro, en una separata, algún maestro te lo presenta dentro del curso de Historia Universal, es válido, aunque propiamente, como te digo, se enlaza con los temas de nuestra historia peruana en el caso de una relación que hubo en el proceso cultural de la alta cultura en su momento, los incas, en términos peruanos. Mira, vamos a hablar entonces de la cultura maya. La cultura maya se le empieza a nombrar como tal dentro de la historia del Perú cuando Federico Maxule, por ejemplo, dentro de las teorías sobre el origen de la alta cultura peruana, vamos a tener, recuerda que Federico Maxule va a lanzar una teoría, va a defender una teoría, y esta teoría decía que la alta cultura peruana se habría originado en la cultura maya, azteca, habrían llegado a las costas peruanas y se habría formado, según Maxule, lo que era la cultura mochica, lo que era la cultura nazca, y desde la costa habría irradiado la alta cultura en el Perú. Luego Antonio Raimondi va a variar un poco llamándolo proto-nazca, o sea, ya no nazca, sino proto-nazca, y a mochica lo llamó proto-chimú, proto-nazca, que serían las culturas, las regiones de donde se habría irradiado la alta cultura en el Perú. Estamos en una teoría inmigracionista mesoamericana. Y Tigrecito, esta figura es válido, es correcto. Al final, más sólida es la tesis de Tello sobre un autoctonismo de la alta cultura peruana en base a Chavín, en base a la cultura Chavín, la cultura matriz del Perú, pero sin embargo la teoría de Maxule es bastante sólida. Es ahí donde se empieza a nombrar un poco a los mayas. Ahora vamos a detallar nosotros algunos puntos claves. Mira, en esta parte superior, espero que puedas apreciar aquí en la parte superior, en esta parte superior vamos a tener nosotros lo que es un mapa, que va a englobar, mapa conceptual que va a englobar las principales características de los mayas. Vamos por aquí, te había mencionado como te había dicho, vamos por aquí con este temita que es el curso de Historia del Perú. Mira, aquí tenemos legado, tenemos cultura, algunos puntos claves, tenemos arquitectura, fundamentalmente por la construcción de las pirámides que ahorita hablamos, tenemos por aquí expansión conquista, tenemos por aquí qué pasó al final. Como te digo, un mapa conceptual, un gran marco teórico de lo que son los mayas. Ahora, desglosando un poco más aquí en la parte inferior. Tengo el proceso histórico, esto va a estar en tu tarea, ve revisando, mira, ve por aquí, proceso histórico, tengo aspecto económico, tengo aspecto político, tengo aspecto social y tengo religión, ¿ok? Entonces, repitiendo, en la parte superior tengo todo el marco teórico y aquí en la parte inferior tengo los puntos clave, proceso histórico, economía, político, social, religioso. Vamos entonces por aquí, comenzamos por aquí, mira, los mayas. ¿Cuál es el legado de los mayas? El legado de los mayas fundamentalmente está en el aspecto cultural, en su cultura. Ellos, por ejemplo, usaron una numeración vigesimal. Importante aporte de los mayas dentro de lo que es matemática, la utilización de numeración vigesimal. ¿Qué más tenemos? Inventaron, por ejemplo, un sistema de escritura bastante completo. Van a inventar entonces un sistema de escritura bastante completo. ¿Qué más tenemos? Van a desarrollar un calendario bastante interesante, el famoso calendario maya, que tenía o con años de 365 días. Vamos a englobarlo entonces en el conocimiento
astronómico. Sin embargo, no estaría mal dicho hablar un poco de astrología. Cuando nosotros, o cuando viste, por ejemplo, en geografía, ciencias auxiliares de la geografía, tu maestro o maestra te debe haber dicho, por ejemplo, que la astrología no existe. La astrología es determinadas hipótesis, no sé, afirmaciones en base a astros, a coyunturas. Eso no es ciencia. Lo que es ciencia es la astronomía. Esto es un aporte astronómico. Sin embargo, si uno analiza por la antigüedad, por la coyuntura y los elementos, no sería descabellado o totalmente erróneo hablar de un aporte astrológico. Pero vamos a centrarnos nosotros, como una alta cultura, en denominarlo astronomía, un aporte astronómico. Entonces tengo aporte astronómico, calendario 365 días. ¿Qué más tengo? Que van a inventar el sistema de escritura bastante completo, muy interesante, y la numeración vigesimal, recuerda, matemática. Avanzamos. ¿Qué más? Tengo, como parte de su legado, ¿qué más vamos a tener? Mira, los descendientes actuales de los mayas están principalmente, obviamente, en México. Eso lo conocemos, eso lo sabemos. Creo que no merece mayor explicación, pero mira, también hay una gran descendencia maya en la zona de Guatemala, en la zona de Belice, por ejemplo. Entonces son las zonas actuales mesoamericanas que ocuparon los antiguos mayas. Vamos por aquí, mira. Dentro de cultura también tengo arquitectura. Lo había dejado para el final, acá lo tengo de otro colorcito, mira, lo tengo de color verde. Tigre, arquitectura. Famosísimos son las famosas pirámides mayas. Chichén Itzá, por ejemplo, dentro de lo que es el nuevo imperio, es de repente la fortaleza o la construcción más famosa en los mayas. ¿Qué características tenía? Primero, finalidad astronómica, al parecer. Punto número 1. Punto número 2. Había una casta de poder que ejercía entonces un poder administrativo. Esta casta de poder normalmente pues tenía cierta cercanía con conocimientos astronómicos. ¿Qué más tenemos? Eran plataformas. O sea, no es, cuando a ti te dicen pirámide, por acá dice pirámide, de repente tú tienes la idea de los egipcios. Los egipcios tuvieron una estructura piramidal bastante marcadita, pero aquí son plataformas como escaleritas, son escalones, son plataformas piramidales, son pirámides escalonadas, si quieres llamarlas así. ¿Ok? Entonces, esa es la coyuntura de lo que es la característica de lo que son las pirámides de los mayas, hechas principalmente con piedra, lógico, pero también tenía el complemento de la madera en su construcción. Regreso por aquí. Ubicación. Tigrecito, los mayas se ubicaron en la península de Yucatán. Va a ubicarse en la península de Yucatán principalmente, como te dije, porque actualmente los territorios de Belice, el territorio de Guatemala, es territorio que dominaron los mayas allá por el siglo IX, pero principalmente la península de Yucatán. ¿Dónde queda? ¿En qué país? Vamos. ¿En qué país queda? Quiero escucharte ahí. Vamos, voy a escuchar a través de la pantalla. Dilo. ¿Qué país es? Ese es. Muy bien, México. Perfecto. ¿Qué más tenemos en los mayas? Vuelvo por aquí. Recuerda que estamos en el marco teórico. Los mayas no llegan a resistir la conquista española, la invasión española. Haciendo un acápite con el detalle conquista. De repente entonces escuchaba a muchos autores decir, no, conquista está mal dicho, fue una invasión. Es válido y no lo es a la vez. Tigrecito, hablar de conquista, normalmente uno hace referencia a un elemento de romántico tal vez. Conquistar algo, conquistar tal vez a una persona, una pareja, una chica, en este caso de los varones. De repente conquistar un ingreso a la universidad. Entonces, conquistar un campeonato de fútbol, conquistar es algo romántico, positivo, blanco. Y algunos dicen, debe ser invasión. Pero tigre, dentro del aspecto militar, conquistar es invadir, someter, imponer, cambiar. O sea, si tú analizas, invasión es la primera etapa de una conquista. O sea, como te digo, no es inválido hablar de conquista, no es inválido hablar de invasión. Si de repente escuchas a un maestro o maestra por ahí, no te hagas líos. Los dos términos son válidos. Aquí hemos puesto conquista, válido, no hay ningún problema. Los mayas, por ejemplo, no resistieron la conquista española. ¿Quién es el que va a dominar Centroamérica, mayas, aztecas, que termina acabando con estos pueblos? Hernán Cortés. Haciendo una analogía, Hernán Cortés es a los mayas, por ejemplo, como Francisco Pizarro es a los incas.
para poder entender un poco el personaje y la grandeza de Hernán Cortés. Ahora, ¿cómo es la historia? De repente tú no lo conoces, te voy a contar una anécdota. Hasta hace, si la memoria no me falla, 15, 18 años, en la Plaza de Armas de Lima, en lo que se conoce como Plaza Mayor, en la Plaza de Armas de Lima, la Plaza Mayor, en el lado derecho del Palacio de Gobierno, si tú observas a Palacio sería en el lado izquierdo, pero mirando desde Palacio al lado derecho, había una gran escultura enorme de un caballo y encima un español. Tigrecito, por mucho tiempo, por muchísimos años, por muchísimas décadas, todo el mundo pensaba que era Pizarro. Pizarro sobre un caballo. Primero estaría malísimo, ¿no? O sea, el gran invasor, el que sometió, el que asesinó y que esté, pues, en una gran estatua en la Plaza Mayor del Perú, al costado del Palacio de Gobierno, cosa de loco, ¿no? Es como que en España, por ejemplo, no sé, en su casa de gobierno, al costadito esté pues una estatua de quién, de Beabril, por ejemplo, ¿no? O sea, que esté una estatua, no sé, pues de Tarik, por ejemplo. O sea, que esté una estatua de los grandes líderes árabes que dominaron España. Imposible, no es lógico. Y nosotros lo teníamos. Pero ¿por qué te cuento esta historia? Porque hace poquito, 15, 18, tal vez 20 años, ¿sabe de qué nos enteramos? Que no era Pizarro, que esa estatua había sido un obsequio de un gobierno extranjero y que realmente lo habían traído de fuera, pero era Hernán Cortés. Y nosotros lo hemos tenido por décadas en el Perú pensando que era Pizarro. Mira cómo estábamos nosotros. El Perú, nuestro Perú, ese Perú que tanto queremos. Es una anécdota, un datito interesante. Pero volvemos. ¿Qué más tenemos? Mira, los mayas. La expansión y la conquista de los mayas. Tigre, los mayas, ¿cómo se expanden? Los mayas no es un pueblo que llegue a expandirse. Fue prácticamente la fusión de varios pueblos para una consolidación expansiva. Esa es la figura de los mayas. Vamos, señores, ahora con los datos importantes. Proceso histórico, aspecto económico, político, aspecto social y religión. Aspecto social y religión. Proceso histórico. Tigre, el proceso histórico, esto está en tu tarea, no te lo pierdas. ¿Ah? Tuvo dos etapas. Con mucho cuidado aquí. Vamos a detenernos y a ver con mucho cuidado. Mira, el viejo imperio o antiguo imperio y el nuevo imperio. Viejo imperio, antiguo imperio. El viejo imperio tiene 3 subperiodos. El periodo antiguo, el periodo medio, el gran imperio. Mientras que el nuevo imperio tiene 3 subperiodos también. Lo que es el renacimiento maya, el periodo mexicano y el último que es el periodo de la desintegración. Son el proceso histórico, los periodos históricos, los momentos históricos que tuvieron los mayas. Ahora, aspecto económico. La principal actividad que tuvieron los mayas fue la agricultura, la tierra. La tierra es la base entonces para un desarrollo económico, para una subsistencia, más que subsistencia, para una vida tranquila en base a esa actividad. Pero hubo gran cantidad de excedentes. Esto hizo entonces que hubiera comercio, no solamente de esos productos. Otros, al haber traslado de determinados pueblos a otros pueblos, no solamente van a llevar los productos propios de la agricultura, sino que también llevan otros productos. Por eso vamos a tener que también tuvieron como actividad el comercio. Y recuerda que navegaron, recuerda que Federico Maxwell indica que desde Centroamérica llegaron aquí al Perú. Entonces también la figura del comercio alentada por la navegación. Aspecto político. Tigre, aspecto político. Mira, los mayas conformaron ciudades-estado. Una ciudad-estado es un lugar que tiene cierta autonomía, pero siempre bajo un poder central. ¿Ok? Imagínate en el Perú. Los departamentos del Perú, Arequipa, La Libertad, Lima, Cusco, Ica. Ya, cada uno de los que te he nombrado sería una ciudad-estado. Pero depende de un ente político que sería Perú. De un eje central que sería Perú. Esa es la idea, ciudad-estado. Entonces los mayas conformaron ciudades-estado. Y cada ciudad-estado tenía un rey. Cada ciudad-estado tenía un monarca, un gobernante, que se llamaba el Xalahuilto. Él era el rey de una región. Él era el rey de un lugar. Él era el rey entonces de una ciudad-estado. Esa era la estructura política. Vamos con el aspecto social. Tigrecito, la sociedad de los mayas fue totalmente clasista. Hubieron marcadas diferencias sociales. Aquí tengo los principales estamentos. Tengo los nobles, tengo a los sacerdotes, tengo al pueblo y tengo a los esclavos. ¿Quiénes conformaban los nobles?
Los nobles estaban conformados por jefes locales. O sea, los nobles eran los jefes locales, los gobernantes. Ellos eran los nobles. Clase dominante, clase de poder, los que tenían los principales cargos políticos eran los nobles. Los sacerdotes, también llamado arquín o arquín, como quiera denominarlo. Ellos eran especialistas, conocedores. Y un detalle muy interesante de los sacerdotes, que el cargo era hereditario. Tigrecito, una situación entonces hereditaria para esta figura del arquín de los sacerdotes. Muy interesante este datito. El pueblo, Tigrecito, el pueblo estaba conformado por los campesinos. Los campesinos representan la fuerza de trabajo y recuerda, el campesino, fuerza de trabajo, trabaja el campo, agricultura. Recuerda que la agricultura era el principal ente económico, la principal actividad económica. Los esclavos. Los esclavos eran los prisioneros de guerra, los insurrectos, los rebeldes, los que de repente en determinado sometimiento no se quedaban tranquilos, querían más, querían seguir peleando, no querían someterse. Ellos eran los esclavos. Pero también, mira lo radical de la estructura político-administrativa de los mayas. Porque mira que también, ¿quiénes se convertían en esclavos? Los infractores. Aquellos que quebraban la ley, de repente en quitar la vida, de repente en apoderarse de algo. Entonces mira, una legislación que no es exactamente, hay esto, esta es una ley, no se puede hacer esto, se puede hacer esto, te van a sentenciar. No, directamente coyuntural, consuetudinario, de costumbre. El infractor también era un esclavo. Y ahora, vamos a terminar, mira, en la parte final con religión. Los mayas tuvieron una religión politeísta, creo que se entiende, ¿no? Varios dioses. Sin embargo, siempre, a pesar de que hay varios dioses, siempre hay un dios principal. Mira los griegos tuvieron varios dioses, pero había un dios principal, Zeus. Mira los romanos tuvieron varios dioses, pero había un dios principal, Júpiter. Igual por aquí, los mayas tuvieron varios dioses, politeístas. Sus dioses estaban relacionados con elementos de la naturaleza. Por eso es que un dios que tú tomabas de la naturaleza era un dios general, era un dios para todos, panteísmo, panteísta. Ahora, a pesar de ser politeísta, varios dioses, ellos tuvieron un dios principal. Y ese dios principal es Insamna. Insamna es también llamado Samná simplemente por algunos autores, era el dios principal de los mayas que hace referencia al hacedor, al creador de todo. Esta es la coyuntura, puntos principales, puntos importantes de lo que es la cultura maya. Tigrecito, hemos culminado, como te digo, puntos exactos para que tú puedas entender y tener una información clara de lo que son los mayas. No te pierdas la siguiente clase. Viene la cultura azteca, vienen los chibchas, tigre, y luego viene pues, vamos a tener nosotros el desarrollo ya de ese encuentro cultural, político, administrativo, espiritual, religioso que hubo entre Europa y América, que hubo entre los españoles y en este caso el Perú. Primero con Colón y luego con Pizarro. Se nos vienen temas muy interesantes en el curso de Historia del Perú. Un saludo nuevamente muy cordial para cada uno de ustedes, estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt de la